¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Gente, la otra vez hablamos y analizamos Alien el octavo pasajero, su primer película. Y hoy nos toca la secuela, Aliens 2. Y es bastante interesante esto, porque ¿cómo haces para tomar una película como Alien el octavo pasajero, que redefinió el género de terror, y hacer una secuela que sea digna? Bueno, en este video vamos a analizar su contexto, su trama, qué la hace tan importante y tan grande, y cómo el cambio de tono le vino ideal. Así que no le demos más vueltas, gente, vayamos para allá. Primero que nada, gente, como bien dije, vamos con un poquito de contexto. Después del éxito de Alien, el estudio tenía algo muy valioso, pero también muy frágil. Tenía una película que la había roto, la rompió toda, una gran película de terror espacial, pero ¿qué tenía que hacer? Una secuela digna, algo muy difícil en este rubro. La primera película no solo había sido un éxito comercial, sino también había marcado un estilo muy claro de terror. Ese terror en estado puro, una experiencia casi claustrofóbica donde cada plano estaba diseñado para incomodar. El problema con este tipo de películas es que no es tan fácil repetirlas sin caer en lo mismo. Muchas secuelas suelen ser lo mismo, pero con esteroides. Bueno, no se quería esto para Alien. Se pensaba que si se hacía lo mismo otra vez, se iba a perder el impacto, o si lo hacías peor, arruinabas todo. Por lo cual decidieron llamar a James Cameron. James Cameron, que ya había hecho Terminator, pero no es el tipo grosso, el que te da confianza, en el que depositas todo, como hoy en día tenemos a James Cameron visto. Era un tipo que, como dije, recién había hecho Terminator y todavía le faltaba un poco de peso. Algo importante que hizo Cameron, en vez de volver al terror puro, decidió moverse a la acción. Pero no cualquier acción, la acción militar. Y esto cambió completamente la dinámica de lo que es la saga. Porque la saga iba a pasar a ser no una persona contra una criatura, sino un grupo armado enfrentándose a una amenaza masiva. El estudio dudaba un poco, no estaba claro que el público aceptaría este tipo de cambio de tono, pero le dieron luz verde a Cameron. A esto igual hay que sumarle ciertos problemas reales que tuvo la película: presupuesto limitado, un rodaje complicado en Inglaterra, tensiones entre Cameron y el equipo técnico y diferencias culturales, incluso situaciones donde el director tuvo que pelear para mantener su visión. Y sin embargo, todo esto terminó jugando a favor, porque obligó a la película a ser creativa, resolver con ingenio y apoyarse en lo que realmente importaba: personajes, tensión y ritmo. Pero bueno, veamos un poquito la trama de la película, de qué trató esta nueva película de Alien. La historia comienza con Alien Ripley vagando en el espacio profundo dentro de una cápsula de escape, completamente sola. Han pasado décadas desde los eventos de Alien, aunque para ella el tiempo prácticamente no existió. Su nave es finalmente encontrada por un equipo de rescate y Ripley es llevada de regreso a la civilización. Sin embargo, lejos de ser recibida como una sobreviviente, es tratada como alguien inestable. Durante el interrogatorio con la corporación, Ripley intenta explicar lo ocurrido: la nave, el abandono, los huevos, la criatura, la muerte de toda la tripulación, pero nadie le cree. Para ellos no hay evidencia y aceptar su historia implicaría reconocer una amenaza imposible. Como consecuencia, le quitan su licencia como oficial y la dejan completamente marginada. Su experiencia y su trauma no significan nada. Ripley intenta seguir adelante, pero queda claro que no puede. Las pesadillas continúan. El recuerdo de su xenomorfo la sigue hasta el presente. Mientras tanto, en el planeta LB-426, donde todo ocurrió, una colonia más ha sido establecida hace años. Familias enteras viven allí, trabajando bajo la supervisión de la misma corporación. Todo parece normal hasta que se pierde contacto. Las comunicaciones se cortan de repente. No hay respuestas, no hay señales. Ahí es cuando la corporación decide actuar. Organiza una misión para investigar qué ocurrió, enviando un grupo de militares coloniales, soldados entrenados, equipados con armamento avanzado y preparados para enfrentarse a cualquier tipo de amenaza. Pero esta vez necesitan a alguien que conozca el terreno, por lo cual necesitan a Ripley. Al principio, Ripley se niega. Volver significa enfrentar aquello que la destruyó psicológicamente, pero con el tiempo y con la presión constante, acepta, con la condición de que las criaturas sean eliminadas. El viaje hacia LB-426 es tenso. Los Marines muestran confianza e incluso arrogancia. Hablan como si fuera una misión más, como si todo estuviera bajo control. Ripley, en cambio, sabe que no es así. Cuando llegan al planeta, la atmósfera ya anticipa lo peor. Todo está en silencio, no hay actividad, no hay comunicación. Las instalaciones están dañadas, hay signos de evacuación apresurada y de violencia, puertas forzadas, rastros de ácido y estructuras destruidas. Pero no hay cuerpos ni sobrevivientes, o eso creen, hasta que encuentran a una niña escondida, llamada Newt. Ella es la única que logró sobrevivir. Asustada, desconfiada y completamente sola, Newt les da la primera confirmación de lo que pasó. Aunque no puede explicarlo del todo, deja claro que hay algo ahí. Los Marines deciden avanzar hacia el núcleo de la colonia, donde detectan señales de vida según sus sensores. Hay personas aún con vida, pero cuando llegan descubren la verdad. No son sobrevivientes, son víctimas. Son personas adheridas a las paredes, atrapadas en una especie de estructura orgánica, apenas conscientes, utilizadas como incubadoras. En ese momento ocurre, aparecen los xenomorfos. Salen en las sombras, pasillos y paredes, y no dejan tiempo a reacción. Vemos que el escuadrón entra en caos. Disparos, gritos, confusión, la formación se rompe en segundos. Lo que parecía una misión controlada se convierte en una emboscada. Vemos que muchos mueren ahí mismo. Los pocos que logran sobrevivir escapan de regreso al vehículo blindado, completamente superados. A partir de eso todo cambia.
Ya no está todo en control, están atrapados y deben escapar. Mientras intentan reorganizarse, la situación empeora. Descubren que el reactor principal de la colonia está dañado y es inestable, por lo que podría explotar. Esta posible explosión pone un tiempo limitado para el escape. Los ataques continúan, vemos que los xenomorfos no se detienen, se mueven por los conductos, por las paredes o por cualquier espacio posible. Poco a poco la base deja de ser un refugio y se convierte en una trampa. En el medio de toda esta tensión el grupo se ve reducido y cada enfrentamiento deja menos sobrevivientes. El miedo empieza a reemplazar a la confianza que tenían los Marines y es donde Ripley comienza a tomar el control. Pero cuando parece que la situación no podía empeorar, ocurre lo peor. Capturan a Newt, es arrastrada hacia las profundidades del complejo. Sin dudarlo, Ripley decide ir a buscarla, sola. Se equipa con armas y desciende al corazón del nido, avanzando por pasillos cada vez más orgánicos, más oscuros y más alienígenas. Vemos que el aire se vuelve pesado y el silencio es inquietante, hasta que finalmente llega al centro de todo. Y ahí descubre algo que no puede creer, la reina alien, una criatura gigantesca, inmóvil pero imponente, conectada a una estructura que produce huevos constantemente, la fuente de toda la infestación. Ripley logra encontrar a Newt, liberarla, pero en el proceso destruye parte del nido, y eso provoca la reacción de la reina. La criatura se libera y comienza una persecución. Ripley y Newt escapan a toda velocidad, atravesando explosiones, pasillos colapsándose, fuego extendiéndose por toda la estructura. Logran llegar a la nave de rescate justo antes de que el reactor alcance su punto más crítico, y finalmente escapan del planeta mientras la explosión masiva consume todo. Pero cuando todo parece haber terminado, la amenaza sigue presente, ya que la reina logró colarse en la nave sin ser detectada. En el enfrentamiento final, Ripley utiliza un exoesqueleto de carga para enfrentarse directamente cuerpo a cuerpo a la reina. Finalmente vemos que Ripley logra abrir la compuerta y expulsar a la reina al vacío del espacio. El peligro termina. Vemos que el silencio vuelve y la calma también. Por primera vez desde que comenzó todo, Ripley puede descansar. Con los pocos sobrevivientes, entra en hipersueño y llega al final de la película. Ya habiendo hablado de la trama, como verán, es muy distinta a la trama de la primera Alien, o sea, la otra era más claustrofóbica, mucho más tranquila, y esta es acción pura y dura. Quería ver de por qué tal vez funcionó tan bien este cambio tan drástico de una primera a una segunda entrega. Creo yo que lo brillante de Aliens es que cada decisión narrativa tiene un propósito claro. Vemos que el cambio de género no elimina el terror, lo reinterpreta. La tensión no viene del silencio, viene del caos, de las alarmas, de los gritos, de la sensación de que todo se está desmoronando en tiempo real. Vemos que lo que hace la película es que el espectador no pueda respirar, no le da tiempo a respirar. Por otro lado tenemos Ripley. Vemos cómo ha evolucionado el personaje. Ripley es de las mejores construcciones de personaje que hay en el cine. En la primera película la vemos como una sobreviviente, una mujer que pudo salir con vida, la típica, por así decirlo, Final Girl. Pero vemos que en esta segunda película Ripley enfrenta, pero no desde la fuerza bruta, sino desde el dolor, la experiencia y una necesidad emocional muy fuerte. La relación que Ripley tiene con Newt es clave. Funciona como un reflejo de lo que perdió, de lo que no pudo proteger y de lo que ahora debe intentar salvar. Por eso cada decisión que Ripley toma se convierte en algo mucho más intenso. No es solo acción, es algo personal. Los Marines, por otro lado, aportan algo fundamental a la película, que es la humanidad. Tienen esa personalidad, ese humor, ese miedo, esa forma de ser muy humana. Vemos que empiezan siendo confiados, casi arrogantes, pero poco a poco se van quebrando ante la situación. Y creo que eso hace que cada baja en el grupo duela más. Finalmente, uno de los grandes aportes de esta película fue la reina alien, una de las mejores decisiones de la película, porque transformó a los xenomorfos de simples criaturas a parte de un sistema. Es una especie organizada con lógica y propósito. El enfrentamiento final entre Ripley y la reina no solo es espectacular, sino que es simbólico. Son dos fuerzas opuestas pero con algo en común. Ambas protegen a los suyos. Y eso eleva, creo yo, la película a una capa emocional mucho más alta. Hablemos un poquito de detalles o ciertas curiosidades que hay de esta película de Aliens. Creo yo que detrás de Aliens hay una historia casi tan intensa como la película misma. Si uno ve lo que es el detrás de escenas del rodaje, es muy interesante. Para empezar, el proyecto no tenía la confianza total del estudio. Aunque la primera película había sido un éxito, esta secuela representaba un cambio muy fuerte de tono y generaba ciertas dudas. Además, Cameron todavía no era el director consagrado que conocemos hoy. Sí había llamado la atención de muchos por Terminator, pero no era la apuesta segura que una productora tan importante quería. Esto se vio reflejado en el presupuesto. No era un presupuesto bajo, pero tampoco era lo suficientemente alto como para decir podemos hacer lo que queramos sin restricciones. Y eso obligó al equipo a ser creativo en cada decisión. El rodaje se llevó a cabo en Inglaterra, en los estudios Pinewood, y desde el inicio hubo tensión. Cameron era un director muy exigente, muy meticuloso, y el equipo técnico británico no estaba acostumbrado a ese estilo. Esto generó roces constantes durante las primeras semanas de grabación. De hecho, esta situación llegó a un punto en que parte del equipo no tomaba en serio a Cameron. No solo por su edad, sino porque no era una figura consolidada. Pero a medida que avanzaba el rodaje, empezaron a ver el nivel de detalle y claridad que tenía en su visión, y esa percepción fue cambiando. Uno de los aspectos más impresionantes de la película son sus efectos prácticos. En una época donde el CGI no era una opción real,
todo tenía que construirse físicamente. Los xenomorfos eran trajes animatronics y marionetas. La reina alien en particular fue la creación más compleja que tuvieron. Requería varios operadores para moverla. Era enorme, pesada y cada uno de los movimientos tenía que ser coordinado manualmente. Y sin embargo esa limitación técnica terminó siendo una de las mayores fortalezas de la película. Porque si hay algo que tiene Aliens es que todo se siente real. Los actores reaccionan a cosas físicas tangibles. Hay peso, hay presencia. Y eso hace que incluso hoy, décadas después, muchas escenas se sigan viendo mejor que los mejores efectos de CGI de hoy. Otro detalle interesante es el entrenamiento de los actores. El elenco que interpreta a los Marines pasó por un largo proceso de preparación para que sus movimientos, reacciones y sus formas de interactuar se sintieran auténticas. Esto ayudó a que el grupo se viera como una unidad real, que hubiese química, con historia compartida, incluso sin necesidad de explicarlo demasiado en la pantalla. Además, muchas de las frases más recordadas de la película surgieron de forma natural durante el rodaje. Esto le dio a los personajes una espontaneidad que sería muy difícil de lograr con un guión rígido. También debemos destacar lo que es el diseño sonoro. El uso del Motion Tracker, ese dispositivo que detecta el movimiento y emite un sonido constante cada vez más acelerado, se convirtió en uno de los elementos más icónicos de la película Alien. No solo cumple una función narrativa, genera tensión constante con el espectador. Y creo yo, para ir terminando, algo clave que tuvo la película es el ritmo. Cameron construyó la película de manera progresiva. No empieza con acción, se toma su tiempo para presentar el mundo, los personajes, la situación, pero una vez que la acción comienza no se detiene. Y esa construcción hace que el impacto sea mucho mayor. Porque cuando todo explota, el espectador ya está completamente involucrado. Por último, gente, hablemos del impacto y legado de Aliens. El impacto de Aliens fue inmediato, pero su verdadero peso se extiende con el paso del tiempo. Como dije al principio del video, antes de esta película las secuelas solían ser repeticiones, más de lo mismo con pequeñas variaciones, pero Aliens cambió esa lógica. Demostró que una secuela podía tomar una base sólida y transformarla completamente sin perder su esencia. Ese concepto se volvió un estándar. A partir de ahí, muchas franquicias empezaron a buscar esa evolución. No solo continuar la historia, sino que expandir el universo, cambiar el enfoque, arriesgarse. Además, Aliens fue una película que ayudó a consolidar un tipo de narrativa después que se volvió muy popular. Grupos militares enfrentando amenazas desconocidas en entornos hostiles. Esa estructura se replicó en cines, series y especialmente en videojuegos. Muchos shooters en primera persona, especialmente los que combinan ciencia ficción y combate táctico, tienen una clara influencia de Aliens. El uso de escuadrones, la sensación de estar rodeado, el combate en espacios cerrados, todo eso tiene raíces muy claras en esta película. Pero creo yo que el legado de Alien no es solo técnico o narrativo, también están sus personajes. Ripley, interpretado por Sigourney Weaver, se convirtió en uno de los íconos más importantes del cine, no solo como protagonista femenino, sino como personaje en general. Su evolución, su fortaleza, su complejidad emocional marcaba un estándar que todavía hoy se toma como referencia. Creo yo que lo más interesante es que Aliens sigue funcionando, no depende de modas, ni tecnologías, ni tendencias pasajeras. Funciona porque está bien construida, porque sus personajes importan, porque su tensión está bien medida y porque entiende algo fundamental, creo yo, en el cine, que no se trata solo de lo que pasa, sino de lo que te hace sentir. Por eso, incluso décadas después, sigue siendo considerada no solo una gran película, sino una de las mejores secuelas de todos los tiempos del cine. Pero bueno, gente, hasta acá mi video de Aliens, continuando esta saga tan interesante y tan linda que es Aliens. La verdad que Aliens, o Alien 2, como le quieran llamar, es una lección de cómo hacer cine, creo yo, de cómo tomar algo que había funcionado, darle una vuelta total y llevarlo a otro nivel sin destruir en el proceso la esencia. Por eso creo que incluso hoy sigue siendo una de las mejores secuelas de la historia, porque supo tomar algo tan grande como Alien, como bien dije, darle una vuelta de rosca, cambiar totalmente el tono y aún así sacar un producto fantástico. Obviamente Cameron es muy importante en esta historia, pero es terrible cómo fue ese cambio y cómo capaz después, en la última película, mejor dicho no en la última, sino en la tercera de esta trilogía, después hubo algo más, que ya llegaremos allá, pero en su tercera película se intentó un poco volver o tratar de mezclar todo. Y bueno, gente, ya veremos en un siguiente video cómo salió eso. Pero yo creo que esta Alien, esta secuela, es una de las mejores secuelas del cine. Si les gustó el video, gente, como siempre les digo, activen campanita y suscríbanse, que ayudan mucho al canal a seguir creciendo, es que nos sigan recomendando. Por acá, gente, le voy a dejar video a otra saga que estuvimos analizando y viendo. Y por acá, gente, le voy a dejar link al canal secundario. Tops, reseñas, recomendaciones, todo del mundo de videojuegos. Vayan allá también, que semana a semana subimos material. Likeen, suscríbanse y den apoyo también a ese canal, así nos recomiendan también allí. Y nada, gente, yo por el momento me despido. Les deseo éxitos.